Ahora vamos a hablar de glaucoma. Y aquí en glaucoma es interesante resaltar algunas cosas. Primero, que esta semana que ha pasado, la semana del, del 16 que ha terminado al 20, ha sido la Semana Mundial del Glaucoma. Todos los años, en esas fechas en marzo, la World Glaucoma Association hace una serie de actividades de concientización por el glaucoma, por la prevención del glaucoma. Y justo la semana pasada ha sido, no esta semana, perdón, sino la semana pasada, ha sido la semana de concientización del glaucoma. Y debemos hacer actividades preventivo-promocionales. En mi hospital hemos hecho actividades preventivo-promocionales y es importante que ustedes también se involucren y espero que en el futuro, de mano con el Colegio Médico, además de la Sociedad Peruana de Oftalmología, se pueda pues hacer que se difundan más este tipo de actividades. Bueno, vamos avanzando. Ya hemos visto todo esto, ya hemos hablado sobre cómo se presenta el glaucoma, pero sí vuelvo a resaltar esto porque para mí es muy importante. De todas estas principales patologías que vemos que nos producen ceguera y disminución de la visión, ¿quién se va hasta el tope con ceguera? ¿Quién se va hasta arriba con ceguera? Básicamente glaucoma. Degeneración macular también, pero más que nada en mayores. Pero glaucoma se va y sobrepasa inclusive la ceguera. El glaucoma es una causa de ceguera. Es la causa principal de ceguera irreversible en el mundo. Nosotros le decimos que es el enemigo silencioso, porque el paciente no tiene ninguna sintomatología, no tiene ninguna molestia, hasta cuando ya la pérdida del campo visual es tanta que ya no puede ver. Pero hasta que pase eso pasan muchos años. Bueno, muy bien. Entonces la primera causa de ceguera prevenible e irreversible. O sea, la podemos prevenir. Pero una vez que ya vino la ceguera no hay nada que hacer. Y esta diapositiva la saco de esta web de la World Glaucoma Association, porque es esta asociación la que tiene este interés de difundir y hacer esta prevención a nivel mundial. Muy bien. Entonces, ¿qué es el glaucoma? Vamos a retroceder un poquito, ahí lo dejamos. Si me permiten, no sé si hay algún voluntario que quiera decirme o definirme glaucoma. ¿Qué entendemos por glaucoma? A ver, ¿están de acuerdo con el colega? ¿Alguien tiene una opinión discrepante, diferente o de acuerdo con el colega? Ya tenemos ya dos elementos, aumento de la presión intraocular y pérdida del campo visual. ¿Algún comentario más? Aguda. Interesante, interesante. Y lamento corregirles. Primero, que antiguamente sí decíamos que el concepto era incremento de la presión intraocular. Y a nuestros pacientes les decíamos, tienes presión intraocular elevada, tienes que poner tus gotas para la presión intraocular elevada. Y usábamos como sinónimo intercambiable de glaucoma, presión intraocular elevada. Primero. Segundo, sí, hay un compromiso de los campos visuales, sí. Pero no es súbito, o sea, depende del tipo de glaucoma. En el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el que nos lleva a esas estadísticas de ceguera, es el enemigo silencioso crónico a larga data en años y que no siente nada el paciente. Entonces, ¿cuál es el concepto actual? El concepto actual es el siguiente, es un desorden degenerativo del nervio óptico, es una neuropatía, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, es una neuropatía. ¿Y cuál es su principal manifestación? O una de sus manifestaciones, que se puede elevar la presión intraocular. ¿Cuál es la variable que puedo controlar?
la presión intraocular, pero no es per se la definición de incremento de presión intraocular. Es un desorden degenerativo, crónico y progresivo, que daña el nervio óptico. Sí, produce un daño de los campos visuales, por supuesto que sí, y es irreversible. El daño que ya se generó, ahí quedó, no se puede ir para atrás, no se puede regenerar, puede llevar a la ceguera. Entonces es una neuropatía óptica, y eso hay que tenerlo en cuenta. Los conceptos han cambiado, es una neuropatía óptica. Muy bien, entonces recordamos un poquito la anatomía que nos interesa para hablar del glaucoma. Nuevamente tenemos acá la córnea, la cámara anterior, acá sí es importante hablar de la cámara anterior, el iris, y estos dos espacios es el ángulo irido corneal, este es el cristalino, esta es la cámara posterior, que es el espacio entre el iris y el cristalino, ¿ya? Este es el cuerpo ciliar, el cristalino tiene su zónula, bueno, al final viene el vítreo, la retina, etc. ¿Por qué tenemos que recordar esta parte de la anatomía? Porque la fisiopatología, sobre todo del cambio, manejo, de variación del humor acuoso, que está relacionada de alguna forma con la presión intraocular, se da en estos sitios. Entonces, si nosotros recordamos en este ángulo irido corneal, en este pequeño, disculpen que estoy solo aquí en una pantalla, estamos muy lejos de la otra parte del auditorio, en este ángulo irido corneal tenemos lo que se llama la malla trabecular, tenemos unas estructuras que producen el filtrado del humor acuoso. Entonces, el humor acuoso, que es el líquido que va a estar dentro del ojo, se va a formar, se va a producir en el cuerpo ciliar, va a viajar por detrás del cristalante del cristalino, por la pupila, y se va a desaguar, como decir en términos sencillos, en este ángulo iridio corneal, en la malla trabecular, que tenemos el famoso canal de Schlemm, que terminan en diferentes venas acuosas y termina pues en el sistema venoso drenándose. Y esto es importante tener en cuenta cuando ustedes han escuchado que hablamos glaucoma de ángulo abierto, de ángulo cerrado. ¿Qué ángulo? Este ángulo, el ángulo irido corneal. ¿Cómo que abierto? ¿Cómo que cerrado? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo examinamos? Nosotros los oftalmólogos tenemos una técnica para examinar que se llama la gonioscopía, que es con un lente con unos espejos especiales, donde podemos ver acá lo estamos viendo en paralelo con la malla, con un esquema para entenderlo, cómo se ve acá el iris, cómo se ve acá la malla trabecular y todas las estructuras hasta la esclera y la córnea, donde estamos viendo acá esta malla trabecular. Y es aquí donde nosotros vemos qué ángulo hay y es la forma como nosotros evaluamos el ángulo irido corneal. Entonces, hablando de glaucoma, ¿qué variables o elementos tenemos en el glaucoma? Primero, anatómicos, el ángulo camerular, que ya hemos dicho. Segundo, el tamaño del ojo, eso es muy importante. Si el ojo es pequeño, los ojos que son hipermétropes, los ojos pequeños, tienen menos espacio. Entonces, si todo es más pequeño en la persona, incluido el ojo, el ángulo irido corneal también va a ser más pequeño. Ergo, tienen más riesgo de cerrarse este ángulo, ¿no? En los que tienen ángulo pequeño. Por otro lado, los que tienen ojo grande, los altos miopes, también tienen riesgo de glaucoma. Oiga, ¿cómo? Por fin, ¿los ojos grandes o los ojos chicos? Bueno, los dos. Lamentablemente es así. Y otra cosa más, el grosor corneal, que es importante. ¿Por qué? Sobre todo para la evaluación de nosotros de la presión intraocular. El grosor corneal, que nos permite tomar la presión intraocular, tenemos una propiedad que se llama histéresis corneal. Así, aunque suena feo, pero así se llama, histéresis corneal. Y que tiene que ver con los principios, pues si recordamos la física, si yo aplico una fuerza, esta me la devuelve en la misma cantidad, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes imagínense una pelota o un globo inflado y ustedes lo comprimen, les va a devolver, ¿no es cierto? El globo de repente no, o lo pueden reventar, pero la pelota la van a comprimir y esa presión les va a devolver una presión. Entonces lo mismo ocurre con el ojo. Si yo trato de comprimir la córnea, me va a devolver una presión de igual cantidad,
de igual fuerza de la que yo he aplicado, por los principios físicos que conocemos. Y esa capacidad de histéresis se llama histéresis corneal. Si mi córnea, por patologías, por enfermedades, porque me tocó nacer así, es muy gruesa, voy a tener problemas en esta histéresis corneal. Si mi córnea, por el otro lado, es muy delgada, igual. Entonces, es por eso que es una variable el grosor corneal. Ahora, el principal elemento, como bien me dijeron los doctores, es la presión intraocular. ¿Por qué? Porque la presión intraocular es el único elemento del que yo puedo controlar. Por eso es que nuestro tratamiento está en gotas para bajar la presión, en cirugías para remover el humor acuoso y al final bajar la presión del ojito. Y acá también tenemos, como les digo ya, para tomar la presión, importante el grosor corneal. Factores de riesgo. No hay muy clara la evidencia, pero el principal factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta es el antecedente de glaucoma. Si la familia han tenido glaucoma, hay que hacerse chequear. Antecedentes relacionados a alta miopía, a ojo pequeño, relacionan a diabetes. O sea, hay muchas cosas que muchos estudios han encontrado asociación o correlación, ya sabemos que asociación no es lo mismo que correlación, pero que cuando se hacen metaanálisis no se han encontrado pues, evidencia certera. Pero sí es importante para los glaucomas secundarios. Por ejemplo, les pongo un caso que me tocó ver hace muchos años. Paciente llega a la consulta, bajito, jorobadito, cachetoncito, fases de luna llena. Sí, señor, ¿por qué viene? Sibilantes audibles. No, es que soy asmático. Ah, muy bien. ¿Y qué se nebuliza usted? No, si eso hace adictos, no, jamás, que es lo que nos dicen nuestros pacientes, ¿no? Jamás, yo no voy a permitir eso, pero tengo mi pastilla mágica. Cuando estoy así, me tomo mi prednisona. ¿Qué toma? 100 miligramos de prednisona. Y está en un Cushing. Le toma la presión del ojo, volando. Campos visuales en tubo. Entonces, en todos aquellos pacientes que ustedes identifiquen que tienen uso crónico de corticoides, por supuesto, no en este caso del ejemplo es mal uso de los corticoides, pero una paciente con artritis reumatoide, que usa su leflunomida, que usa su ciclosporina, y además, desde hace 10 años, solo 5 miligramos de prednisona. ¿No son así nuestros pacientes reumatológicos? ¿Cuándo se ha hecho se le ha examinado el ojo? Hace 10 años. No se puede, no puede ser así. Entonces, tener en cuenta e identificar todos estos pacientes que tienen riesgo de tener glaucoma. Y uno de estos es los corticoides. Los corticoides son muy importantes para esto. Y otra opción, otra cosa muy interesante que nosotros tenemos que aprender a hacer y que hacemos para el diagnóstico es la evaluación del nervio óptico, que la vamos a mencionar solamente porque no es parte del enseñarles a hacer fondo de ojo, ¿no? El día de hoy, que sería interesante, ¿no? Pero de repente para la próxima. Entonces, ustedes nos han visto que cuando tomamos la presión intraocular usamos un prisma. Le echamos anestesia al ojo, le echamos un colorante que se llama fluoresceína y le aplastamos con un prisma. Sí, pero en mi centro hay como unas pesitas, como unas balancitas. Sí, eso ya debe estar en el museo. Lamentablemente debe estar en el museo. Sin embargo, en una reunión que yo tuve cuando querían comprar equipo para el hospital de Cajamarca, el oftalmólogo del hospital de Cajamarca exigía que le compren ese tonómetro en el museo. En fin, ya no es difícil de entender está en el museo, y no les miento, cuando vas al meeting de las reuniones de la Academia Americana de Oftalmología, siempre tienen su museo de la oftalmología. Y yo voy y digo, eso tengo en mi hospital, eso todavía me sirve en mi hospital, sigo usando eso, pero es que es nuestra realidad. Pero el tonómetro de Schott, ese con las pesitas, si ustedes son los jefes, los directores de centro, no lo boten, mándenlo al museo y cómprenles o hagan las gestiones para comprarles un tonómetro decente al oftalmólogo de ese centro. Porque es triste que no tenemos en nuestros centros, en mi propio salud, tengo policlínicos que no tienen tonómetro de aplanación, tienen de las pesitas que es tonómetro de Schott.
Así que, por favor, ustedes, directores, jefes de centro, al museo ese tonómetro. Entonces, ¿qué hacemos acá? El principio, como les dije, tenemos un área conocida de ese prisma, y esa área conocida sabemos cuánta fuerza va a ejercer. Y además tiene un vástago que mide esa fuerza, y obviamente la córnea me va a responder con una fuerza similar. Y así es como yo puedo ir midiendo la presión intraocular. ¿Y qué vemos nosotros? Vemos dos estructuras así arqueadas que tienen que estar este borde con este borde juntas, y cuando me marcan este borde con este borde juntas, recién ahí veo mi ruedita de cuánto me marca, y esa es la presión que yo tengo. La presión normal es de 10 a 21 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Y esa es la forma correcta como se toma. ¿Que hay tonómetros más modernos? Sí. ¿Que hay tonómetros portátiles? Sí. ¿Que hay tonómetros de aire, que una vez han ido al oftalmólogo y sintió que le soplaron en el ojo y tomó la presión? Sí, pero esos son pues para screening, para el gold estándar es el tonómetro de aplanación. Muy bien, ya tomamos la presión, que hemos dicho que es el elemento que puedo controlar. Ya tomé la presión, ya sabemos tomar la presión. Y ahora, para poder diagnosticar, tengo que ver mi nervio óptico. Y el nervio óptico sí pasa por ciertas características. Característica de un nervio normal, en el que se ven los bordes definidos, no hay una excavación, los vasos se ven bien. Haciendo esta acá del esquema, todas las partes neurológicas están bien, a un nervio con glaucoma, donde el nervio se ve que ha perdido fibras nerviosas. Vemos acá esto amarillo como con huequitos, se ve hasta la lámina quibosa, y cuando veo así en este esquema, hay una pérdida de capa de fibras nerviosas. Yo tengo ahí un glaucoma. Entonces, cuando nosotros los oftalmólogos en el examen del fondo de ojo encontramos un nervio óptico, pues no tan exagerado como acá, pues ya, si tenemos acá, pues es un caso bastante grave, pero que se parece a esta forma, y además tenemos presión intraocular elevada, es pues un glaucoma primario de ángulo abierto, dependiendo del tipo de ángulo que tenga, y tengo que iniciar tratamiento. Pero, ¿y qué pasa si no encuentro la presión? Si la presión está normal. Es por eso que se retiró el concepto de presión intraocular de parte de la definición de glaucoma, porque tenemos el llamado glaucoma a tensión normal. Hay pacientes que pueden llegar con este daño del nervio óptico y su presión está normal. Entonces, es por eso que tenemos que hacer una evaluación completa, una evaluación del nervio óptico. Muy bien, entonces, ¿cómo los clasificamos? Usted me habla de cerrado, de abierto, ya aparece un sancochado. Bueno, ya se viene el almuerzo, ya no hablando de sancochado. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Glaucomas primarios, por causa propia primaria en el ojo, ¿no? ¿Qué tenemos? Ángulo abierto, atención normal y cierre angular primario. Otra vez está con el cierre, ya ahorita vamos a ver. Y glaucomas secundarios, ¿qué es lo que queremos que ustedes se acuerden? Si es de ángulo abierto, tenemos el que se llama pseudoexfoliativo, pigmentarios, bueno, que eso no lo tienen por qué ver ustedes, pero sí el secundario esteroides, que es el que estamos diciendo. Todo paciente con antecedente de esteroides. Y el cierre angular secundario, el famoso glaucoma neovascular, en nuestros pacientes diabéticos que hacen isquemia en el ojo, se neovasculariza, hay una vascularización del iris, del ángulo iridio corneal, que se cierra el ángulo iridio corneal y aumenta la presión, el glaucoma neovascular. Y en trauma, por la misma razón, el trauma ocasionó una compresión, descompresión, salieron pequeños hematíes a dar vuelta, y células inflamatorias, tapan la malla trabecular. Se rompieron las fibras del cristalino, tapan la malla trabecular, me dan un glaucoma agiláctico. Entonces, el trauma es importante tener en cuenta. Muy bien, oiga, me sigo confundido. ¿Cómo vemos lo de ángulo abierto y lo de ángulo cerrado? Entonces, este ángulo de ángulo abierto tiene el 90% de los glaucomas. ¿Ya? Y es el primario, que es el glaucoma primario de ángulo abierto. Los secundarios son menos, de 2 al 4%.
Y el glaucoma de ángulo estrecho, solo son dos cosas que tenemos que recordar. El primario, que es el bloqueo pupilar, y el secundario, que es por algunas causas, como hemos visto, de la degeneración por la diabetes, la glaucoma neovascular. Entonces, clínica, molestias, ninguna. Glaucoma primario de ángulo abierto. Señor, ¿por qué viene? No sé, porque me ha dicho que venga. No, porque mi abuelo tiene glaucoma, porque mi mamá tiene glaucoma. ¿Alguna molestia? Me pica el ojo y no miro de cerca. Bueno, cosas normales. Factores de riesgo, mamá tiene glaucoma. Examen, y ahí yo tengo el diagnóstico, y yo puedo utilizar dos exámenes auxiliares básicos. Uno es la campimetría computarizada que nos mencionó el doctor, que eso es importante tenerlo en el primer nivel de atención. Y dos, la tomografía de coherencia óptica, que eso es ya para el especialista y el subespecialista para casos difíciles o para ver evaluación y pronóstico. Pero sin un campo visual, que como ustedes recordarán, también vemos pues los problemas pues de hemianopsias, cuadrantopsias, etcétera, que ven los neurólogos. También tenemos características específicas en el glaucoma. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es básicamente que tenemos que ir escalando o combinando los tratamientos de acuerdo a la severidad. Yo quisiera que todos los pacientes que lleguen muy leves, pero sin embargo es nuestra realidad. El paciente llega ya muy avanzado, llega muy comprometido, no llega con problema leve. Entonces tengo que empezar por el tratamiento tópico, que son las famosas gotitas que ustedes han escuchado. Y tenemos varias familias de fármacos, no los vamos a leer, no los vamos a referir, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Timolol, el famoso timolol, tener en cuenta que nuestros pacientes no tengan problemas de la conducción cardíaca, obviamente, que no tengan arritmias y que no tengan asmas. Segundo, la dorzolamida, que es otro de los fármacos, que no tengan nuestros pacientes alergia a la sulfa. Hay reacción cruzada con la sulfa. El otro fármaco, los análogos de prostaglandinas, latanoprost, travaprost, como su nombre lo dice, son análogos de prostaglandinas, producen mayor inflamación. Entonces, si yo tengo un trauma, si tengo inflamación, no debe usarlo. Los alfa agonistas, en algunos casos muy sensibles de problemas de conducción cardíaca, también puede producir problemas. Y hay que tener en cuenta eso. La pilocarpina también va para el museo. La pilocarpina solo la utilizamos para el tratamiento del glaucoma de ángulo cerrado, nada más. La pilocarpina antes se usaba mucho, pero lo único que hace es nos cierra la pupila. Y al cerrarme la pupila me abre el ángulo, nada más. Para eso me sirve. Pero en la actualidad ya no es un fármaco que se recomienda. Lo uso para cerrar la pupila cuando voy a hacer procedimientos como YAG láser, cuando voy a hacer procedimientos del ángulo, para eso lo uso, o posquirúrgico para cerrar la pupila. Pero para el día a día ya no, eso también al museo, como les digo. Muy bien, y el tratamiento con láser. Regresamos a nuestra malla trabecular. Ya, tenemos tecnología, sí. ¿Cuánto cuesta el aparato? Pues $50,000, nada más, bien baratito, ¿no? Y por ejemplo, no tenemos en eSalud, no tenemos esos aparatos. ¿Y qué es lo que hace? Con el láser, ¿qué hace el láser? Quema o destruye, fotocoagula o fotodisrumpe. En mi malla trabecular hago pequeños orificios, pequeños agujeros. Y con eso estoy generando o estimulando que más humor acuoso se filtre. Y va a bajar la presión. Funciona así, pero en el organismo todo se cicatriza. Se puede cicatrizar y de acá de repente 1 año, 2 años, que otra vez hacer otro cuadrante o ya añadir gotas. Por eso usamos tratamientos escalados y combinados. Empezamos a veces con 1 gota, 2 gotas, 3 gotas. Paciente está con cirugía y 3 gotas, ¿no? Como ustedes habrán podido ver algunos pacientes. Muy bien, y la cirugía, gold estándar, es la trabeculectomía, en la cual esta sí es una cirugía bastante complicada porque hay que hacer una comunicación. Entonces, si ustedes ven, se diseca la conjuntiva, se hace un flap en la esclera y acá estoy viendo, miren, el iris está hasta acá, estoy viendo el cuerpo ciliar, estoy viendo ahí ya la parte trabecular.
entonces hago un corte, una trabeculectomía, y me va a quedar ahí un huequito, como una piscina, donde se va a llenar del humor acuoso, que yo lo voy a cerrar como está acá, con unos puntos muy débiles, porque no quiero que se cicatrice, y después lo voy a cubrir con la conjuntiva, de tal manera que acá se me va a poner una ampolla filtrante. Les han visto a los pacientes que cuando están operados de glaucoma y miran hacia abajo, tienen como una burbuja en la parte de arriba. Esa es esa cirugía de trabeculectomía. ¿Es efectiva? Sí. ¿Se hace? Sí. ¿Baja la presión? Sí. Y además, en la actualidad tenemos los implantes valvulares y no valvulares. Estos son pequeños implantes del tamaño de la uña del pulgar, en el, como vemos acá, se diseca un bolsillo conjuntival, se pone el implante y se pone un tubo dentro de la cámara anterior. Y este aparato, cuando es valvulado, sube la presión, la válvula lo abre y saca humor acuoso. El que no es valvulado constantemente saca la presión, ¿no? Y este es el otro, parte quirúrgica. Hay pequeños implantes para casos más agudos, implantes de titanio, implantes de oro, pero que en la actualidad, por lo menos en el Perú no los tenemos, pero sí tenemos esos implantes. En mi hospital hacemos todo este tipo de cirugías para los pacientes. Hay pacientes muy complicados que inclusive tienen 3, 4 válvulas, una en cada cuadrante, y usan 4 gotas, y es la única forma de garantizar que el ojo único pues vea la letra más grande, ¿no? Porque ustedes me dirán, pero no, pues ya, ¿qué cosa es? No, yo les digo, ver la letra más grande o ver las manos a esta distancia, a no ver, en el paciente significa mucho, significa independencia, significa que no se queme cuando se sirve su comida, que pueda hervirse su café, que no se caiga cuando va a tomar el bus. Entonces, esa calidad de vida es importante. Y por más que digan, no, pero no ve ni la más grande, ve 20, 200, ve cuentadedos. Cuidar esa visión es importante por las razones que le digo. Cuando tú le preguntas a una persona con déficit visual, ¿cuál es lo que más extraña o el problema que usted más tiene por haber perdido la visión? No es que no puede ver a sus hijos, no es que no puede ver a sus nietos, no es que ya no puede leer, no es que ya no puede ver Magali TV, no, no es eso. Es que ha perdido su independencia. Y eso es muy importante para nuestros adultos mayores y en general, imagínense, pacientes jóvenes de 40 años se quedan ciegos. Y muy importante, acá en glaucoma, me había olvidado, en nuestro país, la Amazonía. Por alguna razón, en nuestra Amazonía hay un alto riesgo genético tanto de glaucoma abierto como de ángulo cerrado. Y no sé si alguno de ustedes es de la Amazonía, pero algunos comentan, usan la palabra chejo para decir allá a los que no ven, ¿no es cierto? ¿No? Hay mucho chejo, dicen. ¿Por qué? ¿Por qué será? Pobrecito. Pobrecito por glaucoma no diagnosticado. Entonces, si a ustedes les toca estar en la Amazonía, muchas orejas y ojos alertas, porque estos pacientes ya cuando vienen, ya es muy tarde. Bueno, ya creo que estamos con la hora, vamos a avanzar, solo mencionar el glaucoma agudo, que sí es importante y sí tienen que reconocérmelo en la emergencia. Ese paciente llega a su tópico de emergencia y no le van a decir, no, ándate al hospital, ándate 3 días, tienen que iniciar tratamiento. Este paciente, si en 48 horas no se ha resuelto, se queda ciego permanentemente. Entonces, este paciente es el paciente que sí, como decía el doctor, pérdida súbita de la visión, dolor y ojo rojo, y hablamos de esta clásica triada. Ojo rojo, donde tenemos una congestión ciliar, dolor, que es un dolor muy interesante, es un dolor característico, que tiene irradiación a la parte de la cabeza, parte temporal, occipital, y tiene síntomas vasomotores, viene con náuseas y vómitos, y disminución de la agudeza visual. Si ustedes tienen 3 de esos signos, es glaucoma agudo, hasta antes que se demuestre lo contrario. Si tienen además, son curiosos y ven que está cierto, poquito midriático la pupila, ni hablar. Y si ven que hay disminución del brillo corneal, como se ve acá, ni hablar, ya tienen 5 signos. Ese paciente, la pilocarpina que está guardando el doctor en su museo, la puede aplicar. Porque acá cierro la pupila y evito esa oclusión del ángulo. Y si tengo acetazolamida, le doy 2 acetasolamidas inmediatamente y lo refiero. No necesito tomarle la presión, no necesito tomarle nada, 2 acetasolamidas y lo refiero inmediatamente. Claro, pero con glicerina oral, ¿qué pasa con el paciente? Lo mandas a dormir al baño.
porque le va a dar una diarrea que ni a tu peor enemigo, ¿no es cierto? Pero bueno, si no tienes otra cosa, caballero. Si no tienes otra cosa, caballero, ¿no? Muy bien. Y esta es la razón del ángulo estrecho. Me empuja el iris y me cierra el ángulo. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es hacer un pequeño huequito con láser, iridotomía láser. Ese es el tratamiento de emergencia. ¿Y cuál es el tratamiento para el examen de residentado? ¿Y cuál es el tratamiento definitivo? La extracción de la catarata, la extracción del cristalino. Yo saco el cristalino, ya no tengo que me empuje acá, ¿no es cierto? Voy a poner un lente plano, se acabó el ángulo estrecho. Entonces, paciente, manejo médico y lo refiero inmediatamente. Muy bien, creo que aquí vamos a hacer un último paréntesis si tenemos un poquito de tiempo porque creo que esto es importante. ¿Alguien me puede decir y ver qué le llama la atención de ese nene? ¿Qué le llama la atención la foto? La foto no es la mejor porque no hay buena resolución en las pantallas, pero algo les llama la atención en ese nene. No, estamos clínicos primero. ¿Qué le llama la atención? No diagnóstico. ¿Qué le llama? ¿Qué ve? ¿Qué dice, doctor? Midriasis. Ya, de repente lo han dilatado. Ya, ok, ya. ¿Pero qué más? Exoftalmos. Protrusión ocular. Es ojón, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué más? Tiene megalocornia. Parece que el ojo se le va a salir. ¿Verdad? ¿Qué cosa es eso? Es un glaucoma congénito. Entonces nuestras enfermeras que ven CRET y le dicen, doctor, el niñito que me han traído está que lagrimea, está que me guiñe el ojo, mañoso debe ser, ¿ya? Me guiñe el ojo, lagrimea, le llora el ojo, tiene los ojos grandes, medio feíto, ha nacido el chiquito. ¿Qué hago? Ah, que saque cita en el oftalmólogo, es un glaucoma agudo, es un glaucoma congénito. El paciente presenta fotofobia, por eso guiña el ojo, por eso cierra el ojo, fotofobia. Epífora, lagrimea. Edema corneal, pérdida de la transparencia. Y este signo que vemos ahí se llama buftalmos, ojo de buey, así como el ojo que está así grande, que ha perdido su transparencia. Rinorrea, obviamente, tanta lágrima que se sale hasta por conducto nasal. Rinorrea. La córnea es grande, tiene una megalocornia, acá se ve una córnea grande. Hay estrías endoteliales y por supuesto elevación de la presión intraocular. Y si el paciente me llega así, miren ese ojo tan grande como ahí. Si el paciente me llega así, o peor, me llega así, con todo respeto, hasta la señora que limpia se va a dar cuenta que está algo mal en ese ojito. Y nosotros no podemos permitirnos que el paciente llegue así. Entonces, tienen la chance y la enfermera dice, no, que el niñito no sé cuántos, o veo el niñito que tiene esto, ni hablar. No podemos permitir, este paciente ya se fue a la ceguera, lamentablemente. Miren ese, ¿sí? Ahí estamos, estrías, tenemos el edema corneal, estrías, no se ve. Y ese es, lamentablemente, el glaucoma congénito. Mensajes para llevar a casa. Glaucoma no es solo presión elevada. Creo que ya estamos de acuerdo todos con eso. Segundo, existen diferentes tipos de glaucoma y me pueden llevar a la ceguera si no los trato adecuadamente. Tercero, y esto no lo dijimos, no existe un tamizaje específico. Ustedes habrán visto que en algún sitio dice, tómese la presión intraocular gratis para descarte del glaucoma. Mercadeo. No es un tamizaje específico. Se recomienda evaluación periódica en el que tienen antecedentes familiares. Eso es muy importante. Y en general, todo adulto mayor de 40 años debe tener una evaluación cada 2 años, así no sienta nada. Y una vez al año si tiene antecedentes o si tiene algún problema oftalmológico. Eso recomendamos a nuestros pacientes. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y una cosa muy importante, apoyar a nuestros pacientes en el cumplimiento y adherencia del tratamiento. Que muchas gotas, que me arden, que me molestan, que no, entonces, o que me acabaron las gotas, por favor, recétenle las gotas. ¿Qué usas? Esto, recétenle las gotas. Con la cita de los oftalmólogos somos en las instituciones personal escaso. 4 meses sin gotas esperando la cita, apóyennos haciéndole la receta al paciente, ¿no?
4 meses sin cita, estoy contribuyendo con la ceguera de estos pacientes. Bueno, esto es todo lo que quería mencionar. No sé si es que hay alguna pregunta.